Bueno, ya vamos a comenzar. El día de hoy, pues estamos aquí para conocer más sobre el trabajo de nuestra invitada, Gabriela Conde Moreno, quien estudió la licenciatura en Derecho en la UPAEP y la especialización de posgrado en Literatura y Poder en la Universidad Carlos III de Madrid. Terminó el diplomado de Arte Contemporáneo y Actual en el Centro de Artes en México en 2017 y el diplomado de Paisaje Sonoro en el Museo Nacional de Antropología en el 2018. Bueno, aquí estamos estudiantes de segundo semestre del Bachillerato Bivalente de Talentos y vamos a hacer una serie de preguntas pues con el objetivo de conocer más sobre su trabajo y sobre sus opiniones y perspectivas. Vamos a iniciar con mi compañera Abigail, si puede apoyarme haciendo la primera pregunta. Hola, buenas tardes. Soy Abigail y queremos saber cómo inicié en el mundo de la literatura. Eh, Hola Abigail, hola a todas y todos. Perdón que me desvíe un minutito. Quería agradecerles, estoy muy emocionada, conmovida, la verdad, por el hecho de que me hayan escogido. Además, pues recibí sus preguntas, recibí todo el previo a su trabajo y pues quiero felicitarles. Se nota que son chicas y chicos muy inteligentes, que toman todo muy en serio y eso se debe de aplaudir muchísimo. Muy profesionales. Estoy muy emocionada, me gustaron mucho sus preguntas y pues nada, solo quería agradecerles y felicitarles muchísimo. Abigail, me gusta mucho esa pregunta, esta primera pregunta de cómo comencé, porque bueno, seguramente ustedes han escuchado estas teorías de los mundos alternos, ¿no? Que dicen que cada decisión que tomamos hace que nuestra vida vaya para un lado y no para otro. Entonces, pienso que a veces me gusta imaginar que hay algunas cosas o algunas situaciones que fueron determinando el hecho de que hoy esté aquí con ustedes y que me estén entrevistando como escritora y no como astronauta, a lo mejor científica, en fin. Pero también dentro de estas teorías también existe como una verdad, algo así creo que se llama ese concepto, como verdad irrefutable, en la que no importa qué decisiones toman, si tu destino es uno, en eso te vas a convertir. No sé si han escuchado esa, ¿no? Que siempre dice sí a ser astronauta o a ser médico. Yo creo que en todos los universos probablemente sí habría dicho que sí, pues quizá no a ser escritora, pero sí a sorprenderme con el mundo. Creo que, ya volviendo a tu pregunta, desde chiquita tuve sorpresa, asombro, curiosidad por el mundo. Y me recuerdo, sobre todo, como a los 4 años, que aquí les viene una pequeña historia, mi papá nos leía una enciclopedia de Disney, antes no había internet, y entonces como que todo el conocimiento del mundo estaba en unos libros que se llamaban enciclopedias, y en esas enciclopedias pues nos explicaban qué es un barco, qué es un auto, ¿no? Pero traía dibujos de Disney. Entonces mi papá, en lugar de leernos como el diccionario, la enciclopedia, nos inventaba historias. Y pues nos encantaban esas historias porque de acuerdo a los dibujitos mi papá nos iba diciendo: un día Mickey se subió a un barco y descubrió una ballena y la quiso matar, no, y al otro día nos contaba con ese mismo dibujo otra historia. Y pues a mi hermana y a mí nos parecía fascinante, inagotable, inmenso. Y bueno, lo que pasó fue que después mi papá comenzó a viajar y dejó de leernos, y cuando mi hermana y yo comenzamos a leer, cuando aprendimos a leer, fuimos a buscar ese libro. Y entonces, claro, ¿no? El horror, porque descubrimos que no tenía ninguna historia, sino que solamente tenía definiciones de lo que era un barco, de lo que era no sé, un mar, de lo que significaba una isla.
Y entonces eso, lejos de, bueno, sí nos entristeció y nos decepcionó un poquito, pero nos recuperamos pronto de esa decepción y lejos de, pues eso, de dejar ese libro, comenzamos ella y yo a inventarnos historias. Y entonces creo que así ya, ese es el momento en el que podría rastrear mis inicios como con la escritura, inventando esas historias como para recuperar aquellas que alguna vez nos había contado mi papá. Y pues lo que hacíamos era, con esta curiosidad que teníamos del mundo y como con estas ganas de explorarlo, pues de acuerdo a lo que vivíamos, nos íbamos inventando esas historias. Continúo con la pregunta, que sería, ya que nos cuenta que su papá fue quien la inspiró un poquito a iniciar en este mundo de la lectura con las enciclopedias en esos tiempos, ¿a usted qué es lo que más le inspira al momento de escribir? Fíjate que este concepto de la inspiración, Mateo, tiene que ver más bien con el dar testimonio, no sé si me explico, de lo que estamos viviendo. Una de las cosas que también me fomentaron mucho de chiquita fue como la idea de que era única, y es que sí lo soy, y todos lo somos, y que lo que estamos viviendo no es no le ha pasado a nadie más. Y sí lo creo, y seguramente ustedes también lo saben, ¿no? Venimos como de un fin del mundo, pasó algo que nunca pensamos que iba a pasar, y entonces esta certeza de que estoy viva para algo o por algo, después de todas las cosas que pasan todo el tiempo, que nos pasan como humanidad, lo que me hacen es querer dejar constancia de mi paso por el mundo, digamos. Porque creo que sí, que de alguna manera todas somos y somos especiales. Y entonces, más que inspiración, que sí, cuando me pongo a escribir, pienso en dejar un testimonio de cómo somos como comunidad. Es decir, enfrentamos, pues, de pronto como fenómenos sociales llenos de violencia o de desigualdad, y sin embargo, seguimos existiendo como humanidad. Y entonces yo me pregunto, ¿cómo hemos hecho para? Y eso es sobre lo que me gusta escribir y relatar. O sea, no sobre la violencia, es decir, no solo sobre la violencia contra las mujeres, sino cómo las mujeres de alguna manera hemos podido resistir, unirnos, persistir, soñar, ¿no? Y eso es como son los temas o la manera en la que me gusta eso, pues, inspirarme o plantear un proyecto de escritura. El concepto de inspiración, sin embargo, también me gusta mucho, pero la verdad es que no me siento como esos escritores de antes que de pronto, no sé, iban caminando con su café y les llegaba una idea, ¿no? Y la escribían y estaban como incluso poseídos como por un mago, como por un hado que los robotizaba y los pone a escribir. No me pasa, pero sí es verdad que cuando estoy escribiendo, o sea, que ya me planteé un tema y cuando estoy escribiendo, sí me pasa que sin saber cómo, escribo bien el cuento. No sé si me explico. Y esto es porque los cuentos y la escritura y el arte en general es la manera en la que nosotros enfrentamos o comprendemos el mundo. Es decir, cuando escribimos sobre amor, es porque ya conocimos el amor, nuestro cuerpo, nuestra inteligencia, ya lo experimentó y ya lo pasó, ¿no? O sea, cuando lo estás viviendo es muy difícil escribir el amor. Pero cuando ya pasó y lo quieres recrear, como esta historia que les conté de mi papá, o sea, él ya me había contado la historia. Si en ese momento yo hubiera querido repetir lo que me estaba contando, pues no habría sido posible porque lo estaba viviendo. Pero una vez que pasa, lo que intentas es reproducir aquello, ¿no? Entonces, cuando ya viviste el amor, lo que intentas al hacer arte sobre el amor es que tratas de reproducir eso que te pasó.
Y entonces automáticamente, como ya lo viviste, tu cuerpo sabe, tu mente, tus dedos saben cómo escribir aquello que te pasó. No sé si me expliqué. Y eso es mágico, eso es así, o sea, de verdad sientes que alguien te lo está dictando, pero en realidad es tu experiencia, tu intuición que habla por sí misma. Muchas gracias. O sea que en pocas palabras se inspira a través de lo que ya ha vivido. Ok, Exacto. gracias. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. Déjanos cuenta de sus inspiraciones. Además de sus propias inspiraciones, ¿tiene algún escritor o algún personaje literario que tenga esa o que tenga alguna influencia en sus escrituras? Sí, hola Mateo. Fíjate que, bueno, de niña me leían muchísimo de los clásicos españoles del siglo de oro y también del 27, o sea, a Lope de Vega, a Garcilaso, a Quevedo. Y cuando fui más grande, yo misma comencé a conocer como a los grandes escritores latinoamericanos. Y pues siempre he intentado, pues sí, ¿no? Como ser como ellos y como ellas. Soy muy fan de Juan Rulfo, de Josefina Vicens, de Gabriela Mistral. Y ya con el tiempo y ahora te puedo decir que mis escritoras y escritores favoritos son mis contemporáneos, es decir, escritores que están escribiendo libros en este momento. En ese sentido, pues me gusta mucho Rodrigo Fresán, que es un escritor argentino que vive en Madrid, y un montón de escritoras mexicanas que además son mis amigas, como Elma Correa, como Ana Fuentes Montes de Oca, como Nadia Escalante, que es poeta, como Didi Gutiérrez, como Citlali Rodríguez Mendoza. Es decir, como que he tenido como una evolución, o no sé, involución, bueno, un camino en el que empecé leyendo como los clásicos de la lengua española del siglo de oro, ¿no? Que venían desde Europa, después a nuestras piedras angulares latinoamericanas y mexicanas, y ahora leo a mis contemporáneas y contemporáneos. Ok, muchas gracias. Me parece muy interesante lo que nos comenta, que ahora ya se enfoca, o no se enfoca, sino que se basa o lee también lo contemporáneo y no nada más lo excluye o no nada más, o sea, se enfoca en todo. Leyó primero lo clásico y ahora lo contemporáneo. Muchas gracias. Ay, a ti, Alan, ay, perdón. Y sabes, creo que es importante esto, bueno, ahorita que lo enuncias así, yo podría decirte que esto me pasa porque a veces estamos como más angustiados o angustiadas por sacralizar la literatura, pensar que es esto algo importantísimo que hicieron los griegos en el pasado y no que es algo social que estamos viviendo en este momento. Sí, perdónala, sigan. Muchas gracias. César, ¿podrías comentar la siguiente pregunta, por favor? Sí, claro, como no. Bueno, pues yo creo que a todos nos gustaría conocer un poco sobre cuál es el proceso que lleva usted para la escritura, precisamente para escribir algún cuento. Gracias, César. Como que los procesos creativos o mis procesos creativos siempre responden como a diferentes momentos y que tienen que ver con la vida, mi propia vida, es decir, y con el proyecto que estoy escribiendo en ese momento. Por lo general, aquí les tengo que confesar algo, yo escribo a partir de becas, lo cual es extraño, pero es importante que lo mencione. Por lo general, bueno, en México existe una estructura de formación literaria, de producción literaria auspiciada por el gobierno, ¿no? Entonces, hay un montón de becas para jóvenes escritores, para escritores y para artistas en general que quieren comenzar a producir obra. Entonces, yo desde que comencé mi carrera literaria, comencé pidiendo estas becas. Y cuando tomas
cuando pides estas becas, ustedes seguramente están familiarizados con el término, pues tienen que plantear un proyecto, ¿no? Entonces, cuando planteo ese proyecto, siempre digo, hago promesas, que sí cumplo, es que voy a escribir 10 libros, cuya temática, digo 10 libros, 10 cuentos, cuya temática será la violencia y que sucederán en Tlaxcala, ¿no? Y ya que tengo como este planteamiento, bueno, por lo general gano la beca y ya que tengo el planteamiento, tengo que presentar informes y cumplir con lo que prometí. Y entonces, bueno, todo este rodeo es que gracias a esa disciplina o a que me tengo que forzar a entregar lo que prometí, es que he desarrollado una especie como de disciplina para escribir. Entonces, por lo general, los primeros 4 meses del proyecto estoy haciendo notas en una libreta, observando, leyendo a otros autores, viendo películas, escuchando música. Después, un mes antes más o menos de entregar, hago una especie de escaleta, ¿no? Empiezo ya a tomar forma en el papel, la historia empieza a tomar forma en el papel, la historia como con una escaleta, nada más diciendo primero va a pasar A, luego B y luego C. Y ya al final, que casi siempre es muy al final, como 2 semanas antes de entregar, ya realizo materialmente la escritura. Y es casi mágico porque todo este proceso en el que parece que no estoy haciendo tanto, a la hora de escribir, es mágico y se logra. Y ya después de que entregue, viene un proceso de corrección y de edición, que también es largo, como de 1 mes más o menos. Entonces, bueno, lo que he aprendido a hacer es a observarme, porque antes esto me daba angustia, porque yo decía, es que como no soy como las otras personas que tienen el cuento listo desde hace 3 meses o desde el minuto 1, y eso me producía angustia, pero no, ahora ya he aprendido a observarme y me he dado cuenta que es la manera en la que yo trabajo y que no es ni buena ni mala y que es la que me funciona a mí, ¿no? Que es como tomar un tiempo para ir haciendo este rompecabezas mental en mi cabeza y abrevando de otras fuentes y ya un poco cerca al final ya escribo. No sé si respondí tu pregunta, César. Sí, muchas gracias, qué interesante la verdad, que no solamente se tenga el gusto, sino también un poco de disciplina, ¿no? Como debe de ser. Exacto, César. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, me presento, mi nombre es Santiago, y al igual que mis compañeros, soy del grupo de segundo B, de Bachillerato y Variante de Talentos, que me gustaría continuar con una pregunta, si me lo permitiera, que pues es una realidad bastante común en este mundo de la literatura. Esta pregunta dice, ¿cómo se enfrenta usted a los bloqueos creativos? Con esto me quisiera referir a que es bastante común que a la hora de estar escribiendo hay momentos donde estamos demasiado motivados, inspirados y las palabras fluyen a una velocidad bastante constante y bastante pues rápida, pero hay momentos donde cosas externas o cosas inexplicables nos llegan a bloquear y llegan a dejar de fluir las ideas. Me gustaría si me podría apoyar con esta pregunta. Gracias, Santiago. Sí, es muy interesante y muy común. Les estaba contando sobre este sistema de becas que tiene el gobierno de México, ¿no? Que han existido desde hace un montón. Y bueno, pero digamos que en este sistema de apoyo también, no sé si ustedes lo sepan, y yo creo que pasa en todas las carreras, hay como un caminito para volverte gran escritora. Es decir, primero ganas la beca de la comunidad, luego la beca estatal, luego la beca nacional, luego ganas la beca internacional y abres los ojos y ya eres la gran escritora. Y esto es como una carrera que dices, ya empecé con esto, entonces ahora me toca la que sigue, va la que sigue, va la que sigue. Y de pronto eso es angustiante, porque volteas a ver a tus pares
y el muchacho con el que compartiste la primera beca, digamos, local, ya ganó 2 nacionales y empieza a haber como una especie de competencia, que de pronto puede ser eso, pues angustiante, ¿no? O fulanito ya tiene 5 libros y tú llevas apenas 3, ¿no? Y eso más que un bloqueo, porque además, aunque tengas disciplina, pues puede ser una parálisis completa, ¿no? Yo qué tengo que decir, o porque lo voy a decir, o qué aporta a, ¿no? Y bueno, lo que me ha funcionado a mí, que les digo que es de pronto que en esta carrera que es de pronto muy angustiante y que pasa, supongo que en todas las demás carreras, es pues darme un respiro, ¿no? Pensar que no es una carrera, pensar que lo que sea que estoy escribiendo es una constatación de mi paso por el mundo y que en ese sentido es valioso por sí mismo, por sí misma, y dejarlo. Lo que yo he tenido, bueno, te lo cuento porque yo he tenido este bloqueo no por un mes o 2, sino que lo tuve como por 2 años. Cuando terminé de escribir mi novela, que escribí en Ciudad de México con una beca súper importante, cuando salí de esa beca, salí y no volví a escribir como por 2 años, con todo y que intentaba y quería, ¿no? Y creo que lo que me funcionó fue esto de tomar esos 2 años, abrazarlos, no con angustia, no como que tengo que producir, tengo que escribir, Dios mío, ya pasó un día y llevo ya pasaron 2 días y no estoy haciendo nada, 3 días, más bien dejarlo, pasaron 2 años y no pensar que tengo que estar produciendo como si fuera una fábrica de, no sé, de ideas y de pensamientos, ¿no? Y entonces estos 2 años fueron suficientes pues para que regresara pues con alegría, con ímpetu, ¿no? Y con ganas de volver a escribir. Entonces es no angustiarte, tomar ese tiempo como un regalo que te das a ti misma también para vivir, para tener experiencias vitales y no presionarte. Y ya si no vuelves a escribir, pues tampoco pasa nada, ¿no? Muchísimas gracias. Santiago. Quería preguntar si su respuesta va un poco relacionada a la pregunta anterior que realizó César, cuando nos mencionó que, pues, a fin de cuentas, cada quien tiene su manera de trabajar y no hay que, pues, presionarnos si mi compañero o el vecinito ya va más adelante o así, sino cada quien a su ritmo. Sí, perfectamente, Santiago. Qué inteligentes son todos ustedes, muchachos. Justo, sí. Eso, pues, justamente. Gracias, Santi. A usted. Yo creo que también es como muy importante la aportación que nos está haciendo o sea, bueno, yo lo tomo como que no dejar que lo que amamos o lo que nos gusta se convierta como en una obligación o en algo que ya no disfrutamos, sino que es como que lo tengo que hacer. Y pues esto se logra, yo creo que, o sea, nunca como viéndolo como una obligación y dándonos también nuestro espacio para pues lograr disfrutar de verdad lo que hacemos. Bueno, si puede continuar Omar con la siguiente pregunta, por favor. Sí, buenas tardes, mi nombre es Omar y también soy del grupo de segundo B y me gustaría preguntarle cuáles son los temas que más abarca a la hora de escribir alguno de sus cuentos o algún otro tipo de texto. Gracias, Omar. Creo que de lo que más hablo lo estaba pensando ahora que leía las preguntas y creo que de lo que más hablo es de la familia y de la comunidad, que es parte de lo mismo, ¿no? Mi tema favorito bueno, más que favorito es al que siempre vuelvo, son como a las relaciones que hay en una familia y en una comunidad, a lo que las identifica del resto, ¿no? Y que bueno, que parece que es un tema bastante común en toda la literatura. Uno de mis escritores favoritos decía que todas las familias son iguales a la hora de ser felices, pero son
diferentes y únicas para ser infelices. Y eso creo, ¿no? Que en realidad las relaciones que establecemos como comunidad y como núcleo son lo que les decía al principio, aquello que nos han permitido o que permiten a descendencias completas persistir, ¿no? Sobrevivir. ¿Por qué si nos han pasado tantas cosas como humanidad y tantas catástrofes y tantos malos gobiernos y en fin, por qué seguimos, ¿no? O por qué ciertas personas, ciertas familias, ciertas comunidades, ciertas ciudades seguimos? Esa pregunta es la que me hace contar como las particularidades de tal o cual comunidad. La manera en que resistimos, pues, ¿no? Entonces, pues eso, mis temas son la resistencia femenina, de particular, en cierta comunidad, en cierta familia, y sí, creo que esos serían como los temas sobre los que me gusta escribir. Te agradezco y creo que también es muy importante lo que menciona. Todas las personas tenemos sentimientos, pero cada quien los representa a su manera y es algo importante llegar a identificar de qué manera los pueden llegar a expresar a otras personas y cómo se esparce por la comunidad. Y bueno, es algo muy interesante. Gracias, Omar. Buenas tardes, mi nombre es Cian, igual soy de segundo B y me gustaría preguntarle ¿cuál cree que es el papel de la literatura en la sociedad actual? Me gustó muchísimo esta pregunta porque me parece que es fundamental. La literatura y el arte en general. Ustedes saben que, ay, perdón que me ponga como muy didáctica, pues sí saben, ¿no? Que este no ha sido como el peor de los tiempos, para nada. Tuvimos como esta Edad Media, digo, siendo un poco, como generalizando un poco, en la que la humanidad, pues parecía también a punto de la extinción, ¿no? Había un poder fáctico que gobernaba y que obligaba a la gente a portarse de una u otra forma. Y lo que vino después de eso es el Renacimiento. Y en el Renacimiento justamente lo que renació fueron las ideas a través justamente del arte. Entonces, bueno, todo este choro didáctico, les digo, tiene que ver con que creo que el arte, la escritura, específicamente, es una manera de resistirse a los poderes fácticos, al capitalismo, al machismo. Es una manera de problematizar, de decir, oigan, ¿no? Los niños también sentimos y no está padre que nos maltraten, pero no diciéndolo así como lo estoy diciendo, sino más bien mostrándonos una experiencia, ¿no? O sea, no es lo mismo decir, ay, los niños también sienten, no los maltraten, a poner una escena en la que tú ves lo que siente un niño, lo que pasa por la cabeza de un niño cuando sufre violencia, ¿no? O no es lo mismo decir, ay, no hay que pegarle a los perritos, que ver a través de un cuento, de una película, ¿no? A través del arte, que cómo viven, cómo, no sé, la experiencia que tienen los perritos cuando son maltratados. No sé si me explico. Entonces, la importancia de la literatura es ser esa resistencia contra los poderes fácticos. Y cuando digo poderes fácticos, quiero decir capitalismo, ¿no? Quiero decir depredación del medio ambiente, ¿no? Quiero decir machismo. El arte es la manera en la que hemos aprendido como humanidad a resistir. Y el arte no solo es la literatura, sino el arte es hacer comunidad, es hacer esto que estamos haciendo, conversar, es reunirse en una mesa y compartir la comida, ¿no? Eso es cultura, ¿no? O sea, ir a una fiesta y platicar y humanizarnos, ¿no? Eso es lo que hace el arte, humanizarnos, ponernos en el papel de la otra persona para comprenderla.
y por eso me parece súper importante, porque si nos comprendemos unos a otros, pues es más fácil que podamos persistir y resistir. Muchas gracias, me parece muy interesante eso que usted dice, que, por ejemplo, tú viéndolo no lo puedes aprender o no lo puedes hacer y a través de la lectura te puedes dar cuenta de algo que no te dabas cuenta. Sí, claro, Jan. Y además, leer es conversar. Hay una teoría que dice que somos las 5 personas con las que nos juntamos, ¿no? Entonces, si te juntas con 5 personas que les gusta mucho, digamos, el fútbol, te va a terminar gustando mucho a ti el fútbol, ¿no? Y vas a terminar hablando mucho de fútbol. Y bueno, leer es como conversar con otra persona y juntarnos con muchas personas para que nuestro mundo, nuestra inteligencia, nuestro criterio, nuestro conocimiento se vuelva como el de esas personas que tuvieron esas experiencias, ¿no? Entonces, si no podemos juntarnos, no sé, queremos ser astronautas y no podemos juntarnos con astronautas, pues podemos leer libros en los que se hable de eso, con astronautas, del universo, de física, ¿no? Eso es lo bonito que tienen, pues sí, los libros y el arte en general. Muchas gracias. Eso que usted dice es como, por ejemplo, no puedes, en un libro puedes conversar con personas que no podrías conversar, como por ejemplo usted dice que un astronauta no puedes conversar con él, pero a través de un libro puedes aprender de lo que él dice o así. Exactamente, Jan, perfectamente. Buenas tardes, mi nombre es Isaac, soy del grupo también de segundo B del Bachillerato Bivalente de Talentos. Y continuando con la entrevista, yo le quisiera preguntar cómo se involucra con la comunidad literaria de su ciudad natal, o sea, Tlaxcala. Esta pregunta también me gusta, casi todas me han gustado muchísimo. Yo creo, si en algo creo en el mundo, es en la comunidad. No sé si ya lo notaron. Creo que no hay genios únicos, creo que nadie triunfa solo o sola. Creo que siempre detrás de cualquier éxito está una comunidad que lo sostiene y que de alguna manera ha aportado para que ese triunfo, pues, sea de todas, ¿no? Sea comunitario. Y en ese sentido, Tlaxcala es una ciudad, un lugar que piensa así. Es decir, yo no solamente yo lo pienso, sino la mayoría de las tlaxcaltecas y los tlaxcaltecas pensamos así, de manera comunitaria. Porque bueno, hay una historia que seguramente saben, de conquista, de la que no vamos a hablar aquí, pero que nos marca como tlaxcaltecas horizontalmente, ¿no? No somos como eran los aztecas, pero ya no voy a tocar ese tema aquí porque si no me apasiona muchísimo y bueno, me desvío. Pero bueno, creo en la comunidad, como la mayoría de las tlaxcaltecas y los tlaxcaltecas, y la manera en que me he involucrado con mis colegas, pues ha sido intensa. He sido maestra de casi todos las plumas de Tlaxcala, he sido compañera, nos reunimos, ahora soy directora del Museo Miguel N. Lira, que es un museo desde el cual se propicia, se forma, se reconoce, se publica y se difunde la literatura de Tlaxcala. Entonces, es eso, ¿no? He sido maestra, he sido alumna también de varias plumas de Tlaxcala, compañera, y ahora soy promotora del talento de los escritores y las escritoras de Tlaxcala. Muchas gracias por la respuesta. Sí, es muy interesante y muy importante como ser humano ayudar a tus raíces, las que te vieron crecer. Qué lindo, Isaac, qué bonito, sí, perfecto. Gracias. Bueno, sí. Si Owen nos puede apoyar con la siguiente pregunta, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Owen. En los últimos años en México se ha visto un problema principalmente en el público joven, que es el desinterés hacia la lectura. No sé si usted nos pueda dar usted tenga en mente alguna estrategia para
para hacer que los jóvenes se interesen en la lectura, o si tenga un género en específico, un autor que sea llamativo para el público menor. Gracias, Owen. Fíjense que creo que sí. Bueno, tengo aquí como dos posturas que parecen contradictorias, pero no lo son. La primera es que en México sí de verdad no se lee tanto, pero comparados con qué, ¿no? O sea, si nos comparamos con Europa, o sea, como con, no sé, con Irlanda, ¿no? Con Finlandia, no, pues no leemos como leen allá, pero claro, es que México tiene otra manera de ser como país y los conocimientos también son de otra forma como país, ¿no? Antes el libro era usado o se usó más bien para colonizarnos, para catequizarnos, ¿no? O sea, como que todo el conocimiento venía en estos libros que traían, hey, de Europa, ¿no? Y todo lo que ya estábamos haciendo aquí en México, los aztecas, los mayas, eso no era conocimiento. Eso era todo menos conocimiento, porque lo que valía era lo que venía en esos libros. Los dioses que valían eran los que venían en esos libros. Entonces, esta teoría de que hay en México no se lee y somos unos ignorantes, pues me parece un poco tramposa a mí, porque no somos un país ignorante, no somos un país que no lee, porque leer no solo es leer libros, ¿no? Lo que les decía desde un principio, leer también es lo que sí hacemos bien nosotros, que es compartir con la comunidad, hacer fiestas, tener tradiciones, tener lazos, tejer lazos de identidad unos con otros. Entonces, en ese sentido, es verdad que no se lee, pues, pero comparados con otro tipo de países, ¿no? Que son países además ricos, ¿no? Y aquí viene la segunda parte de la postura que tengo. Son países ricos en los que hay acceso a la lectura, ¿no? Entonces aquí creo que la otra cosa muy importante que tenemos que hacer si queremos que los jóvenes lean es darles libros, ¿no? O sea, darles acceso a los libros. El acceso a los libros, el acceso a la cultura y al arte es un derecho humano. Y por años, los libros solo pertenecían a las personas ricas. Como por años, solo las personas ricas podían tener discos y solo las personas ricas podían ver una pintura. Todavía hay gente que compra pinturas y las tienen en sus salas y no las ve nadie más que ellos y su familia, ¿no? Entonces, estos tiempos son benditos porque tenemos el internet y entonces podemos ya compartir el arte y socializarlo y generarlo. Entonces yo creo que una estrategia fundamental para que las juventudes lean es darles libros, acceso a los libros, porque ¿cómo va a leer un chico que además llega del trabajo, de la escuela y tarda 2 horas en la ida y vuelta? Y lo único que quiere es descansar, pues claro que prende la tele o cualquier cosa y se duerme y ya no tiene también cabeza para leer, ¿no? Entonces lo primero que tenemos que hacer es como darles libros y además también un tiempo para que puedan leer, ¿no? O sea, tiempo libre, pues. No sé, cuando les decía que yo escribo gracias a las becas, es porque las becas me permiten tener ese tiempo. Porque como me pagan para escribir, pues entonces ya no trabajo, pero si no me pagaran para escribir, lo primero que tendría que hacer es trabajar, pues, para sobrevivir y quizás seguramente no tendría ni tiempo para leer ni para escribir. Entonces me parece que una buena estrategia para que las jóvenes y los jóvenes lean es encontrar la forma, que ya hay muchas a través de salas de lectura, en bibliotecas y ahora con el internet, encontrar textos, encontrar libros para que lean. Después también sería decirles que no todo el conocimiento está en los libros, sino también en las películas, en las caricaturas, en la música, ¿no? Y la tercera cosa que me preguntabas era como si hay algún autor, ¿no? Que podría ser atractivo para las juventudes.
Yo recuerdo que comencé con Edgar Allan Poe cuando estaba joven, así como de 14 años o 13 años, y pues me voló la cabeza y me parece que es ideal para las juventudes, y que además es de fácil acceso, ¿no? Sus cuentos y sus libros circulan muchísimo en internet y están en bibliotecas. Podría ser Edgar Allan Poe y también Isaac Asimov, que es también un escritor de ciencia ficción y que también es como súper interesante y como accesible para las juventudes. Gracias, Owen. Muchas gracias y pues concuerdo con usted, los recursos y el tiempo son un factor muy importante en la lectura y también gracias por la recomendación. A ti. Bueno, continuando con la respuesta de la última pregunta, yo quisiera preguntarle y usted, ahí está ya, si usted piensa que en las escuelas deben de, a nosotros los alumnos, un libro en específico darnos a leer, o considera que debería de ser un poco más abierto en el sentido de que cada quien escoge el libro que quiera y a partir de ahí ellos trabajen en ese libro y no en uno en el que no les obliguen, pero que les digan, de este debes de tener que leer. Sí, creo que me planteas muy bien la pregunta, Mateo. O sea, ver la lectura como una obligación, así te traigan como al mejor escritor, digamos, en la secundaria te dicen que leas a Rulfo, y sí es maravilloso. O sea, de verdad, Juan Rulfo es el más grande escritor de México, bueno, junto con Fernando del Paso, puede ser. Y en sus cuentos está contenido todo. Pero si te obligan a leerlo, seguramente no lo vas a leer con el mismo entusiasmo que tendrías si tú lo descubres. Creo que esa es y me gusta cómo lo planteas, pues, creo que ese es el gran secreto. La literatura, el arte, la vida, se trata de tener experiencias propias que tú sientas que descubriste, ¿no? Cuando yo les decía, es que no vamos a decir, es malo pegarle a un perrito, pero si tú lo ves, tú tienes esa experiencia y lo descubres por ti mismo, ¿no? Entonces vas a saber, ¿no? Que está mal pegarle a un perrito. Y entonces si tú llegas a Juan Rulfo por ti mismo y lo descubres, tendrás esta verdad y esta certeza sin que te la hayan, metido de manera obligatoria, ¿no? Que te la hayan así como, originado de manera obligatoria. Y bueno, pero lo ideal sí es que haya suficientes lecturas para que de acuerdo a la personalidad de cada quien se dé como este camino de descubrimiento personal y también azaroso, ¿no? Porque creo que sí nos ponen buenas lecturas en la secundaria, pero como nos obligan, pues las dejamos atrás y nos perdemos de mucho. Muchas gracias. A ti, Mateo. Continuando con la pregunta 9, pudimos observar que en la semblanza que nos envió estuvo y está trabajando en un museo. ¿Cómo relaciona esas actividades con sus actividades externas del museo, con toda su escritura? Gracias, Alan. Sí, trabajo en un museo que está dedicado a la vida y obra del escritor más importante de Tlaxcala, que es Miguel N. Lira, y por extensión está dedicado pues a las escritoras, a los escritores, a los libros, a las palabras, al pensamiento. Y entonces el trabajo que hacemos en el museo se trata justo de lo que les decía hace rato, de propiciar, de difundir, de formar, de reconocer y de publicar a las plumas tlaxcaltecas, ¿no? A mí me parece que el trabajo de un artista o las obras de un artista son 3. La primera sería como tu vida misma, la vida misma del artista es su obra, digamos, principal. La segunda sería como la obra en sí misma, es decir, en un pintor sus pinturas, en un escultor sus esculturas, en una escritora pues sus libros. Y la tercera
me parece que es la escuela, ¿no? La generación y la comunidad que dejas. Y bueno, pues yo relaciono mi trabajo en el museo justo como con esta tercera obra, ¿no? Que es esta comunidad, esta comunidad que se está formando alrededor, pues no de mí, pues, pero sí un poco porque soy la directora, pero sí que se está formando alrededor de Don Miguel y pues de todos los que estamos ahí, ¿no? Obviamente en el museo no leen mi obra, no participo en las mesas, no crean que es así de vamos a estudiarme, pero sí conversamos sobre lo que está pasando, sobre nuestras experiencias vitales, sobre el país, sobre el mundo, y de alguna forma estamos haciendo como esta escuela de pensamiento en la que estamos problematizando y cuestionando y dejando constancia del tiempo y la realidad en la que estamos viviendo. Ok, muchas gracias. Me parece muy interesante cómo puede hacer un entrelazamiento entre esas dos actividades para sacarle el máximo provecho a cada una. Gracias, Alan. Y bueno, si permite, voy a retomar un poco lo que le respondió a mi compañero Owen. Como dijo usted que era muy importante pues tener la disponibilidad de un libro, pues en nuestra escuela, en nuestro bachillerato se ha implementado una biblioteca en donde pues las maestras nos permiten los libros, nos los pueden prestar y los podemos tener a nuestra disponibilidad para pues fomentar la lectura. Y pues quiero continuar con la siguiente pregunta, que es ¿por qué considera usted importante la lectura? Felicidades a Abigail porque tienen ahí a esa maestra que se preocupa por eso, por proporcionarles los libros. Fíjate que la lectura es importante porque con ella descubrimos el mundo. Es decir, vinimos aquí, al mundo, nacimos, nuestra existencia es para tener experiencias y conocer y eso, ¿no? Y vivir, pues. Pero no lo podemos vivir todo, no podemos conocerlo todo, no podemos probarlo todo. Pero a través de las lecturas, del arte en general, de las películas, de la música, podemos casi probarlo todo, ¿no? Y no es que tengamos que probarlo todo, vivirlo todo, pero tener un mundo interior amplio nos permite pues ser menos engreídos y malvados. Yo no creo que la lectura cambia a las personas, pero sí cambia la percepción que podemos tener de las otras personas, ¿no? Y sí cambia el entendimiento que podamos tener de las otras personas y del mundo. Nos humaniza, nos vuelve comprensivos, porque cuando conoces a otro, cuando conoces parte de su mundo, puedes entenderlo, ¿no? Y eso, pues entender a las otras personas me parece fundamental, pues para cuidarnos como especie, pues, y cuidar también el mundo en el que vivimos y la naturaleza, y en fin, ¿no? A los unos y a los otros. Pero además, ya digamos, hablando individualmente, también te vuelve más reflexivo, más crítico, es más difícil que te engañen, tienes más palabras, puedes expresarte mejor, comunicarte con las otras personas, ¿no? La lectura te ayuda a todo eso, te ayuda también a conocerte a ti mismo, a ti misma y a resistir. Hay una historia que me gusta de una de mis escritoras favoritas en el mundo, que se llama Emily Dickinson, que además es como una de los portentos de la literatura universal, es una gran poeta. Fíjense que ella es de las poetas que, a pesar de ser mujer, sí está en el canon, ¿no? Casi siempre el canon es como los grandes escritores que ponen a otros grandes escritores y siempre ponen a hombres, pero Emily Dickinson es tan buena que a pesar de que el canon es de hombres, está ahí, ¿no? Y bueno, Emily Dickinson nunca salía de su casa, ¿no? Tenía como una condición que le hacía que no saliera de su casa, terminó encerrada en su cuarto
viendo por la ventana. Y bueno, cuando murió su hermana descubrió sus libros, sus textos, y lo que sí hacía Emily Dickinson era que leía, y leía muchísimo. Y entonces conoció el mundo a través de la lectura y pudo también expresar su propio mundo interior, que era vastísimo, lleno, pleno, súper enriquecido, no por experiencias vitales, porque ella nunca salió de su casa, bueno, al final de sus días ya de plano no salía, sino que tenía así de rico su mundo interior gracias a que leyó un montón. Y sus poemas son maravillosos, o sea, sus poemas explican la condición humana. Cuando los terminas de leer dices, wow, entendí algo, ¿no? O sea, eso es lo que hace también el arte, las lecturas, que te dan un entendimiento, una perplejidad, una sorpresa, y dices, wow, ¿no? O sea, también las películas, pues, ¿no? Terminan de ver la película y dicen, oh, ya entendí esto, ¿no? El amor, ya entendí el dolor, ya entendí, ¿no? Y pues eso lo lograba Emily Dickinson, y dices, ¿cómo sabía tanto si no salía de su casa? No, pues es que leía muchísimo. Entonces, bueno, pues las lecturas están todo esto, Abigail. Muchas gracias, y creo que sí me pareció muy importante lo que dijo, que pues la lectura es muy importante para conocerse a uno mismo. Muchas gracias. A ti, Abigail. Bueno, la última pregunta sería que, ¿qué opina de los talleres de lectura? Regina, yo me formé en talleres de literatura. Creo que en esos lugares hay muchísima generosidad, ¿no? Porque tú llegas y compartes tus textos y otros te leen y te dicen, no, pues yo entendí esto, o me pareció que esto, o me parece que te falta aquí o te falta allá. Y pues al final otra vez se conversa, ¿no? Tienes de primera mano la oportunidad de ver cómo reacciona el público frente a lo que escribiste. Y se van formando generaciones, comunidades, en las que además de compartirse textos, se comparten lecturas de otros escritores, ideas, ¿no? Y pues a mí me parecen fundamentales. En Estados Unidos hay toda una carrera literaria, o hay toda una manera de volverte escritor a través de talleres literarios, y son buenísimos. También en Argentina casi todos los escritores y casi todas las escritoras tienen un taller literario donde se reúnen con otros escritores a eso, a compartir sus textos, a que los lean, ¿no? En México también, en México ya también cada vez hay más. Aquí en La Escala tenemos muchos. Te digo que yo me formé en esos talleres, y de alguna manera me parece que son fundamentales para que tus textos circulen y las ideas que tienes, pues veas si funcionan o no. Claro que no es necesario no es necesario que para volverte escritor pases por un taller literario, pero sí me parece que es una herramienta que te ayuda muchísimo. Muchas gracias. Bueno, pues ya para finalizar la sesión, también pues me gustaría como concluir con que, o sea, todas las aportaciones que nos ha hecho pues son muy valiosas, y también como que en muchas, como jóvenes podríamos identificarnos. Eh, por eso pues es muy, o sea, muy importante lo lo que estamos haciendo ahorita, incluso para también compartirlo con nuestros demás compañeros del bachillerato. Y pues en sí todo lo que nos ha dicho sobre la literatura, la sociedad y su papel en la sociedad, que es pues muy importante, y pues todo el proceso como personal, creativo y todo eso. Pues ya por último me gustaría ceder la palabra a nuestra profesora, Linda Andrea, por favor. Muchísimas gracias. Es un proyecto que recién comienza. Esperemos que
los chicos pues lo entiendan de esa manera. Yo creo que aquí en el conversatorio que tuvimos así fue. Y bueno, pues le haremos llegar también por ahí nuestro ejemplar de antología poética de nuestros estudiantes del BBT, que justamente han participado en diferentes convocatorias, ¿no? Los hemos llevado a concursar a cuento, poesía, en categoría en concursos de municipales, estatales y nacionales. También por ahí tenemos algunos premios. Entonces, pues sacar a los chicos, ¿no? A que compartan sus textos. También tuvimos actividades de micrófono abierto, leyeron sus poemas, y yo creo que la experiencia ha resultado bastante agradable, bastante enriquecedora para todos, y pues esa es la idea, ¿no? Que dentro de nuestra comunidad estudiantil se formen con un espíritu humanista también, no nada más como emprendedores, sino que también tengan un espíritu humanista. Pues maravilloso, felicidades. ¡Ah! ¡Qué emoción! Felicidades, sí, bueno. Felicidades. Muchísimas gracias, ya no la entretenemos más. Muchísimas gracias, que tenga un excelente día. Hasta luego a todos, nos vemos, un placer estarlos escuchando. Sí, muchas gracias. Bye. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, bye bye.